Bien, buen día. Jóvenes, rápidamente, ¿no? Como introducción, desde el otro día ya, ¿no? Les he ido comentando, se me ha ido presentando una serie de problemas para poder crear las sesiones Meet, las invitaciones. El Google Calendar, el medio que utilizo del G Suite para poder hacer esto, no me permite, me dice, vaya, no hemos podido crear el evento ahora, ¿no? Un mensajito así me sale y no crea el evento. Sin embargo, lo que he ido realizando para el día de hoy, esto el día de hoy también, en la mañana, tipo 7:30, 8 de la mañana, era las anteriores clases que tuvimos, que estaba grabado todavía en el Google Calendar, lo he editado y he cambiado la fecha y bueno, se ha mantenido. Tal vez en su correo de ustedes ha ido llegando varios mensajes, ¿no? Ese era el inconveniente que tenía. De todas maneras, el último mensaje que les llegó, entonces ese es, me imagino, por el cual ustedes han ingresado, ¿no? A esta sesión. Eso por una parte, jóvenes, ¿no? Espero que ya no suceda más, pero escapa, insisto, de mi control. Y ahora, para iniciar la grabación de la clase, el sistema me dice que hay muchos usuarios que están conectados y bueno, de que a tal persona se le va a sacar, dijo. En este caso, según recuerdo, decía Maribel Bernal, ¿no? No sé si Maribel está en la sesión. Espero que no se haya enojado, tal vez ha creído que la he sacado, ¿no? Mi persona. Bueno, ahí salen algunas pantallas, ¿no? Maribel no la encuentro, tal vez ha ingresado y fue a hacer algo y sin querer, como les digo, el sistema me dijo, ¿no? Por eso le dije que sí y seguramente la ha sacado. Ojalá que haya vuelto a ingresar, ¿no? Ojalá que haya vuelto a ingresar. Bueno, ojalá que haya vuelto. Ahí está, Maribel Bernal ha ingresado, está participando, ¿no? Entonces, Maribel, para ti y para otras personas más, ¿no? Si es que al iniciar y se sale, ¿no? Ese término utilizaremos de se sale, vuelvan a ingresar jóvenes, ¿no? No es por intención mía, sino el sistema me dice eso y bueno, le hago caso al sistema, pero provoca ese tipo de hechos, ¿no? Vuelven a ingresar, como les digo, ¿no? Como tienen la invitación, pueden volver a ingresar y no pasa absolutamente nada. Bien, eso por favor quiero aclarar, ¿no? Cuidado que alguien me diga, no, me ha votado y ahora ya no quiere ingresar, ¿no? Insisto, jóvenes, ¿no? Bien. La anterior semana estuvimos con la evaluación del primer parcial. La misma se ha realizado y bueno, estoy ahora en pleno proceso de elaboración de planilla de notas. Cuando tenga la planilla de notas, lo voy a publicar en el sistema, ¿no? Tal vez directamente utilice el sistema SACAT para poder hacer esa publicación. Por otra parte, informarles también que el día de ayer en la noche de sus actividades de la práctica número 3, práctica 5, 6 y 7, sus cuestionarios, he habilitado la opción para que puedan ver la nota, para que puedan ver el intento que han realizado y además de eso para que puedan observar si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. Bien. Eso, aquí, ¿no? A manera de ir comunicando diferentes aspectos. Después, por otra parte, desde el día de hoy ya estoy comenzando a utilizar esto. Aquí instalado una aplicación que justamente me permite controlar asistencia. La estoy probando justamente la herramienta, me muestra, ¿no? En cada momento en cada momento me está mostrando incluso la hora en la cual han accedido a la reunión que tenemos. Si están saliendo de la reunión, también me está marcando eso. Al final esto me da la opción de poder exportar un archivo de Excel, ¿no? Eso a manera de control de asistencia, ¿no? Lamentablemente, en anteriores clases me he dado cuenta de que estas clases algunas personas lo están tomando como si fuera cine, ¿no? Y no debería ser esa la idea.
¿no? Entonces, por eso estoy valiéndome de esta aplicación, que la estoy probando todavía y voy a ver qué tal me rinde cuando me emita los reportes justamente cuando acabemos la sesión. Bien, entonces es otro aspecto a considerar por si acaso. Bien, listo, entonces vamos a continuar hasta lo último que habíamos quedado. Habíamos terminado el procedimiento de los porcentajes integrales y el día de hoy vamos a ingresar al procedimiento de las razones simples, los cocientes o los ratios financieros. Entonces, para eso voy a valerme justamente de una presentación que ya la tengo elaborada, el procedimiento de los ratios financieros. Y el día de hoy entonces vamos a comenzar con esto. Bien, mi ejemplo continúa siendo la práctica número 4, cocientes financieros. Esto que vamos a realizar este procedimiento con los cocientes financieros se lo hace a partir del estado de resultados y a partir del balance general que tenemos hasta ahora elaborado, pero el balance general depurado, ¿no? Esa va a ser nuestra herramienta con la cual vamos a trabajar justamente este procedimiento de los cocientes financieros. Bien, al respecto, en su documento PDF, justamente de este tema número 2, tienen justamente un apartado donde habla justamente de estos cocientes financieros. Mi sugerencia es que revisen ese documento. Bien, comenzamos. Un cociente, como dice, ¿no?, el término cociente, tiene la forma de un numerador, un denominador. A ver, voy a habilitar la herramienta, ahí está. Un numerador, un denominador. Y bueno, la aplicación que nos lleva a un cálculo de ese numerador con un denominador nos va a dar como resultado un valor. Ese es normalmente el formato que tiene un cociente y eso en la mayoría de los casos va a tener esa forma. Hay por ahí, por supuesto, algunos indicadores que no tienen la forma de cociente, ¿no? Pero son unos cuantos. La mayoría tiene esa forma. El numerador puede ser cualquier componente, cualquier elemento que estemos recuperando de los estados financieros principales, ya sea el estado de resultados y el balance o el balance general. Lo mismo ocurre con el denominador. Igual puede ser elemento que viene del estado de resultados o del balance general. Bien. Y bueno, la combinación de esos dos elementos nos da justamente un resultado. Respecto al resultado, el resultado que se vaya a obtener lo debemos entender, bueno, desde tres enfoques, ¿no? Que se puede ir combinando justamente los enfoques en función, ¿no?, de lo que queramos interpretar, ¿no? O más bien la forma como se quiera interpretar. Ese resultado puede entenderse como un valor que es en porcentajes, un valor relativo, pero para que sea un porcentaje, ese resultado tiene que primero multiplicarse por 100. Se multiplica por 100 y ahí hablamos de un porcentaje. Que este resultado también lo podemos entender como un número de veces. Bien, es un número de veces más o menos en comparación de los elementos que tengamos en nuestro numerador y denominador de nuestro cociente. Bien. Y finalmente, un tercer enfoque es entender al resultado como un importe monetario. Si el numerador y denominador del cociente es, valores que vienen de nuestro estado de resultados o balance general, en estos estados financieros los valores están en moneda de cuenta, es decir, en bolivianos. Entonces, lógicamente, también que en un cociente el resultado va a ser también en bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí los tres enfoques para poder entender justamente el resultado, ya sea como porcentaje, un número de veces o tal vez como un importe monetario en bolivianos. Va a depender mucho de acuerdo al cociente para entender de una o de otra manera. Lo que normalmente voy a hacer, algunas veces sí voy a referirme en porcentajes, otras veces como número de veces
pero en su mayoría lo voy a tratar como un importe monetario, en su mayoría, bien, a pesar de que se puede hacer también de las dos maneras anteriores, ¿no? Bien, respecto al resultado, este resultado que se vaya a obtener para poder tener una idea, ¿no? Si el negocio está bien o mal, bueno, en esos términos, ¿no? De bien o mal, si estamos, o bueno, si la empresa está operando bien, si presenta buenos resultados o si presenta malos resultados, vamos a trabajar con un concepto que se llama estándar. Un estándar es una referencia, es un punto de comparación, es algo con lo cual el resultado que hayamos obtenido lo estamos comparando. Producto de la comparación, vamos a poder decir si estamos bien o estamos mal, eso como empresa, ¿bien? El estándar puede ser de dos tipos. Podemos tener un estándar interno o podemos tener un estándar externo. Cuando hablamos de un estándar interno, se refiere a comparar el resultado obtenido en nuestro cociente contra el mismo resultado, el mismo indicador de la empresa, pero que viene de gestiones anteriores. El término interno se refiere a comparar con la misma empresa, ¿bien? Entonces, con la misma empresa voy a comparar, pero un valor que viene de gestiones históricas, gestiones pasadas, ¿bien? Si la empresa tiene 5 años de funcionamiento, entonces si en esos 5 años se ha realizado análisis financiero, el cociente que esté calculando lo voy a comparar su resultado contra alguno de esos 5 años. Entre los 5 años seguramente existió un año que fue mejor para la empresa, un año en el cual los resultados eran positivos, un año en el cual los indicadores estaban en su punto máximo, en su auge, bueno, si vale el término. Y bueno, contra ese año que era mejor de la empresa, contra ese año lo vamos a comparar justamente el indicador que estamos calculando. Bien, entonces ese estándar interno viene de la misma empresa, ¿no? De la misma empresa, pero su mejor gestión. Sin embargo, también podemos realizar esta comparación de valores contra un estándar externo. El término externo significa fuera de la empresa, ¿bien? Lo que está fuera de la empresa es básicamente la competencia de la empresa, es decir, comparar un indicador contra ese mismo indicador, pero calculado en otra empresa. Y ahí lo que tenemos que hacer es agarrar una empresa que, bueno, le esté yendo bien seguramente y realizar esa comparación contra esa buena empresa. Pero para poder hacer esa comparación con esa otra empresa, es necesario que se trate de cumplir por lo menos 3 requisitos, ¿no? Estos requisitos, bueno, condiciones es el término más apropiado. Estas condiciones es que esa otra empresa con la cual nos estamos comparando pertenezca al mismo rubro económico que nuestra empresa. Es decir, si nosotros estamos en el área, en el campo, en el rubro de los lácteos, entonces esa otra empresa también tiene que estar en ese rubro de los lácteos, ¿no? Entonces ahí para que pueda existir una comparación en condiciones similares, condiciones iguales. Que esa otra empresa además tenga el mismo tamaño que nuestra empresa, ¿bien? Que esa otra empresa también esté operando dentro de la misma zona geográfica que nuestra empresa. Eso principalmente porque no es lo mismo comercializar un producto, por ejemplo, en los Estados Unidos, igual que en Bolivia, ¿no? Las condiciones varían y son muy diferentes. Incluso a nivel Bolivia, no es lo mismo comercializar un producto en el lado del occidente comparado con el lado del oriente, ¿no? Aunque estemos en Bolivia, también las condiciones económicas son diferentes. No serán abismales, pero son diferentes, ¿no? Lo ideal es que si estamos trabajando aquí en Cochabamba, que por lo menos esa otra empresa esté operando aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, son 3 condiciones que las tenemos que tratar de cumplir
para poder realizar una comparación en términos de estándar que sea objetiva. Bien, si nos comparamos contra otras empresas que no están en estas condiciones, por supuesto que la comparación va a ser desigual, no va a ser igual. Bien. Listo, entonces con esa pequeña introducción para los cocientes financieros vamos a comenzar a estudiar los mismos. Estos cocientes están agrupados en cocientes que están primero para nuestro estudio relacionados con la liquidez de la empresa, ¿no? Existen otros cocientes más que están agrupados en otros términos. Sin embargo, vamos a comenzar primero, insisto, con los cocientes relacionados con la liquidez. Cuando hablamos de la liquidez, se refiere a la disponibilidad de recursos que existen, ¿bien? Entonces, estos cocientes, bueno, los voy a ir enumerando y aquí tenemos al primero de ellos, el cociente relativo de liquidez o índice de solvencia. Tiene la forma de cociente. Tenemos ahí un numerador, que en este caso es un activo corriente, elemento que viene del balance general. En el denominador, pasivo a corto plazo también viene del balance general, ¿no? Entonces son dos elementos que están, bueno, aquí en forma de fórmula, numerador, denominador, tiene forma de cociente. Este numerador, en otros términos, es lo mismo que decir activo disponible más activo exigible más activo realizable. Y en el denominador, por supuesto, ahí tenemos el pasivo a corto plazo. Bien, la idea es identificar estos elementos en nuestros estados financieros, en este caso en el balance general. Y bueno, de acuerdo a la fórmula que tenemos, reemplazar justamente estos elementos por los valores que tenemos, ¿no? El activo corriente tiene un valor de 527.462,64. El pasivo a corto plazo, 64.090,32. Y bueno, aquí tenemos una división y ese resultado nos da un valor de 8,23. Bien, entonces tenemos la fórmula, el cociente, reemplazamos sus elementos, realizamos las operaciones, bueno, en este caso división, y tenemos un valor resultante de 8,23. Una vez que se haya obtenido el resultado, lo que hacemos ahora es realizar una interpretación. No nos olvidemos que siempre va a ir esto de la mano. Realizamos el análisis aplicando la herramienta, en este caso el procedimiento de los cocientes, y enseguida debemos realizar su interpretación, ¿no? El numerito así solito, de repente, si no conocemos del área, carece de valor. Sin embargo, si realizamos una interpretación, se hace mucho más entendible, comprensible justamente este valor, ¿no? Este valor de 8,23. Entonces, decimos para la interpretación, por cada boliviano financiado por el pasivo a corto plazo, la empresa dispone de bolivianos 8,23 en activo corriente, considerando el cobro de su activo exigible y la venta de su activo realizable. Bien, ¿qué es lo que acabo de realizar? La interpretación. En la interpretación he comenzado mencionando el denominador de nuestro indicador, pero no he indicado que tiene este valor de 64.090,32, sino he indicado por cada boliviano financiado por el pasivo a corto plazo. Ahí tenemos en el denominador entonces el pasivo a corto plazo. Decía, la empresa dispone, y ahí ahora me he referido al resultado. La empresa dispone de bolivianos 8,23. Y dice en activo corriente. Y ahí me estoy refiriendo al numerador de mi indicador, de este cociente. Entonces, en conclusión, en la interpretación, primero estoy mencionando al denominador, al resultado y después al numerador, ¿no? En ese orden.
Solo que aquí, al referirme a un cociente de liquidez, estoy utilizando el verbo disponer. Entonces indicó, por cada boliviano financiado por el pasivo a corto plazo, la empresa dispone, ese es el término cuando me estoy refiriendo a un indicador de liquidez. La empresa dispone de bolivianos 8,23 en activo corriente. Sin embargo, si hablamos de esta disposición, ¿no?, de la disponibilidad de un activo corriente, tenemos que analizar sus elementos, ya que si nos referimos al activo disponible, sí estamos hablando de esa disponibilidad, ¿no?, de disponer. Sin embargo, si nos referimos al activo exigible, para poder disponer recursos del activo exigible, primero hay que cobrarlos. Entonces decíamos en la interpretación, considerando el cobro de su activo exigible. Y por supuesto lo mismo, para poder disponer recursos del activo realizable, primero este activo realizable hay que venderlo. Entonces también decía en la interpretación, considerando la venta de su activo realizable, ¿no? Entonces es esa la interpretación que se está realizando justamente para, este primer indicador. ¿Qué nos mide el indicador? Simplemente la capacidad de pago que tenemos para enfrentar deudas que tenemos en el pasivo a corto plazo con recursos que vienen del activo corriente. Es decir, ¿tenemos capacidad de pagar o no tenemos capacidad de pagar? Y por supuesto, aquí tenemos un valor de 8,23. Para poder entender mejor al resultado, esto lo podemos hacer en términos gráficos. Aquí he generado un gráfico que justamente nos está mostrando estos dos elementos que los estamos analizando. Por una parte hablamos del activo corriente, ¿no?, a esta parte azul, lo que lo he marcado con rojo. Y por otra parte, en forma de cociente, lo hemos comparado contra el pasivo a corto plazo. Lo que estamos haciendo es una comparación entre estos dos elementos. Y aquí gráficamente podemos observar cuán grande, cuán enorme es el activo corriente en comparación con ese pasivo a corto plazo, ¿no? Entonces, en numeritos, evidentemente salía un valor de 8,23, pero gráficamente aquí tenemos una impresión que seguramente para algunos es mucho más representativo, ¿no? Ver qué tan grande es el activo corriente, cuántos recursos más tenemos en el activo corriente para enfrentar estas deudas que tenemos en el pasivo a corto plazo. Aquí podemos hablar de un estándar, ¿bien? El estándar que surge justamente de los estudiosos, los que hacen, ¿no?, estudios en términos del análisis financiero. Cuando hablaba de los estándares que se consideran internos, eso se puede hacer siempre y cuando la empresa nos haya brindado información, resultados de su análisis financiero de gestiones anteriores. Pero muy posiblemente no tengamos acceso a esa información, aunque se haya realizado ese tipo de análisis financiero en gestiones anteriores. Si no tenemos acceso, entonces buscamos en los estándares externos, o sea, de la competencia. Pero resulta que la competencia es muy reacia a publicar sus indicadores financieros. Es más, no publican así por así sus estados financieros, a menos que un ente de fiscalización, regulación, los obligue a publicar esos estados financieros. Si es que no son obligados, tampoco lo van a hacer. Bueno, a excepción de un par de casitos, pero son un pequeño segmento del mercado, me refiero a las entidades financieras. Las entidades financieras están reguladas y fiscalizadas por la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿sí? Entonces, la ASFI obliga justamente a que estas empresas a las cuales está regulando publiquen sus estados financieros. Y ahí no es para nada raro encontrar que bancos, por ejemplo, que de repente son los que más nos pueden interesar, que los bancos publiquen sus estados financieros. Y incluso, ¿no?, esa publicación de estados financieros lo pueden encontrar en su página web de ese banco
o también centralizado en la página del ASFI, ¿no? Es cuestión de buscar, de revisar y ahí van a poder encontrar justamente información de los bancos, ¿no? Entonces, si uno quiere acceder a ese tipo de información de los bancos, ahí tranquilamente por su página web podemos acceder a los mismos, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pero el resto de las empresas normalmente no publican sus estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, un pollo Quindón, un pollo Panchita, ¿no? No sé, una Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola a lo mejor sí esté publicando en su página web, es una empresa bastante grande, pero negocios así bien particulares y muchos de ellos conocidos, ni aunque sean muy conocidos, publican sus estados financieros. Eso por el tema de que, bueno, es información que se considera en cierta manera confidencial, porque de repente ahí incluso podemos encontrar las claves del éxito que tienen algunas de estas empresas. Entonces, no publican, insisto, esas empresas fácilmente sus datos económicos financieros y en ese sentido es bastante complicado acceder a ese tipo de información. Bien, entonces, en este sentido, los estudiosos, sin embargo, de la materia, los que hacen justamente investigación al respecto, concluyen que en este tipo de indicadores podemos manejar un estándar aceptado, por supuesto, desde la bibliografía, un estándar que es igual a 2. ¿Qué significa un estándar igual a 2? Que por cada boliviano de pasivo a corto plazo, en activo cociente deberíamos tener 2 bolivianos, ¿sí? Gráficamente, ¿qué significaría eso? Que aquí gráficamente debemos tener, a ver, una cosa, a ver, tal vez voy a equivocarme, digamos una cosa parecida a esto, más o menos aproximado, por supuesto. Ahí está. La parte que lo estoy marcando con blanco, ¿no? Por encima de la línea roja que acabo de trazar, es eso lo que deberíamos tener en activo corriente para enfrentar deudas del pasivo a corto plazo. Es decir, activo corriente deberíamos tener en comparación con el pasivo a corto plazo el doble en activo corriente, ¿no? Que más o menos eso me parece que es, ¿no? Bueno, eso nos dice el estándar, ¿no? Eso es lo ideal. Pero si nosotros nos fijamos aquí en el gráfico, para abajo de la línea horizontal, tenemos todo un excedente de activo corriente. Conclusión con este indicador. La empresa está concentrando demasiado activo corriente en comparación a su pasivo a corto plazo, ¿no? Todo lo que está por debajo de la línea horizontal es ese exceso de activo corriente. Bien, bueno, para ustedes lo ideal en la práctica 3, 5, 6 y 7, que también es, por si acaso, ya su tarea, actividad que tienen que realizar, todavía no tiene plazo, pero sin embargo vayan realizando esto, ¿sí? Las personas que por supuesto puedan realizar estos gráficos va a ser bienvenido, ¿no? Bueno, y los que no se puedan, ¿no? Porque no se puede acceder a la tecnología, bueno, si se puede lo hacen y si no se puede, bueno, ni modo, ¿no? Voy a mostrar aquí el ejemplo de cómo he realizado este gráfico, el gráfico que justamente les estoy mostrando, ¿sí? Y está apoyado justamente el gráfico en el Excel, ¿bien? Entonces, voy a abrir aquí los archivos que tenemos. Esta es mi práctica número 4. Entonces, la práctica número 4, aquí voy a buscar. En esta práctica número 4, sin embargo, tenía ahí, este era el balance general normal. Aquí está, este era el balance general depurado. Bien. El gráfico parte justamente con datos de este balance general depurado. Aquí voy a ir recuperando diferentes elementos que van a participar en este gráfico. Voy a decir entonces, los elementos que voy a utilizar son el activo corriente, son el activo no corriente, el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el patrimonio, ¿no?
Además de recuperar sus nombres, también voy a recuperar sus valores. El activo corriente, lo mismo, activo no corriente, pasivo a corto plazo, largo plazo y por supuesto el patrimonio. Bien, hacia la derecha me voy a desplazar, ya no necesito el balance general depurado como tal. Muy bien, la forma que tiene el gráfico que estoy mostrando, una columna en la parte izquierda me muestra elementos del activo, activo corriente, activo no corriente, y otra columna hacia la derecha, el pasivo y el patrimonio. Entonces, para que podamos llegar a ese mismo resultado, lo que voy a hacer aquí, los valores del activo corriente y no corriente, los voy a mostrar en una columna, y en otra columna voy a mostrar los elementos del pasivo y del patrimonio, ¿no? En columnas diferentes está. Una vez hecho eso, voy a seleccionar todos los elementos que quiero que forme parte de mi gráfico. Ahí le voy a decir insertar gráfico y aquí voy a utilizar, bueno, tenemos diferentes opciones por si acaso, sin embargo voy a utilizar las columnas, pero la que dice columnas apiladas. Bien, columnas apiladas estoy utilizando. Ahí está el gráfico que ha generado. Sin embargo, puedo apreciar, bueno, ha diferenciado, ¿no? En color azul los que son activos, en naranja los que pertenecen al pasivo y patrimonio. Sin embargo, no tiene la forma que mostré en el PowerPoint. Para eso, lo que vamos a hacer a partir de este gráfico es ir, bueno, realizando algunas modificaciones hasta llegar al resultado deseado. Selecciono el gráfico y aquí en la parte superior, en la barra de menús, me está mostrando la opción formato y la opción diseño. Voy a trabajar con la opción diseño. Eligiendo diseño, aquí tengo un botoncito que se llama cambiar fila columna, ¿no? Voy a presionar ese botón y el gráfico cambia de forma. El gráfico ahora me está mostrando en dos columnas. El azul intenso es el activo corriente, el naranja intenso es también el activo no corriente. Solo que me está mostrando de alguna manera en otro orden, ¿no? El activo no corriente primero está arriba y el activo corriente está abajo, ¿no? Eso es también una forma de poder analizar de lo menos líquido hacia lo más líquido, ¿no? Es menos líquido el activo no corriente y es más líquido el activo corriente, que es un criterio también, es una forma, es un enfoque para poder analizar los estados financieros. Sin embargo, esta forma la voy a cambiar para que sea normalmente la forma como está en el balance, ¿no? Es decir, primero activo corriente y después activo no corriente. Bien, para eso aquí hacia la izquierda tengo elementos, bueno, son los valores, los numeritos que tiene el eje Y, ¿no? El eje vertical. Ahí voy a realizar un clic derecho y le voy a decir dar formato al eje. Se genera justamente un panel hacia la derecha. En este panel voy a elegir dentro de las varias opciones que tengo, una opción que dice valores en orden inverso. Bien, eso lo voy a marcar y observemos cómo la parte azul ahora ya está por encima del sector naranja, ¿no? Entonces, ahora sí, el activo corriente está arriba y el activo no corriente está abajo. Muy bien, ahí tengo entonces mi gráfico y, bueno, este panel ya lo voy a borrar, ya no lo necesito. Y aquí voy a ir eliminando diferentes elementos que no los necesito. Inclusive aquí el título, no le voy a poner título. Este 1, 2 dice, tampoco lo voy a poner. Aquí tengo los nombrecitos, tampoco lo voy a poner, lo voy a borrar. Bien, me he quedado solamente con eso. Lo que sí ahora debo identificar con etiquetas estas áreas azul, amarillo, celeste, ¿no? El gris y el naranja también. Para eso entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar este espacio que tengo azul. Y voy a trabajar otra vez con el botón diseño, bien, con diseño. Y en diseño, aquí hacia
la parte superior izquierda tengo un botón que se llama área elemento de gráfico. De repente en su pantalla está detrás de ese botoncito que dice grabar, que dice, ¿no? Está con rojito seguramente que es grab, ¿no? Grab dice. Entonces, detrásito de fondo justamente está el botoncito agregar elemento de gráfico. Eso en el Excel, ¿no? Presiono ese botón, agregar elemento de gráfico. Tengo varias opciones. De esas varias opciones elijo etiqueta de datos. Etiqueta de datos. Tengo también varias opciones, sin embargo me voy a concentrar. Esta, la que dice más opciones de la etiqueta de datos. Elijo esa opción, se genera otra vez un panel hacia la derecha. De esas opciones voy a elegir una que dice nombre de la serie. Hay ahí para marcar nombre de la serie. Aquí en mi gráfico ya dice activo corriente y me da también el valor, solo que entre los dos está separado por un punto y coma. Ese punto y coma es un poco feíto, lo voy a eliminar, eligiendo aquí nueva línea voy a elegir. Con eso ya en otra línea me está mostrando justamente el valor y arriba se queda solamente el activo corriente. Bien, entonces realizo ese procedimiento con cada uno de los siguientes sectores. Ahora elijo al naranja, diseño, agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos, más opciones de etiquetas de datos, nombre de la serie, el separador aquí, nueva línea. Lo cierro, elijo ahora el sector gris, igualito es el mismo procedimiento. Bueno, para darle forma a esto, ¿no? Porque aparece así sin forma como pudieron observar, ¿no? Bien, y aquí está finalmente el último. Y listo, con eso prácticamente ya he terminado. Lo que sí de repente las etiquetas con sus valores no se está apreciando bien, entonces los voy a cambiar. Como los colores son más oscuros, entonces un color claro le voy a poner, ¿no? Un blanco, por ejemplo. Ese color me parece que sí es más visible, ¿no? Porque el negro estaba siendo tapado, ¿no? Con los colores de fondo. Entonces, en colores claros obviamente resalta mucho más el negro, pero en colores oscuros no resalta tanto, ¿no? Bueno, ahí está entonces el gráfico. Bueno, no está encajando bien el texto con sus áreas, entonces el gráfico lo voy a hacer un poco más grande con la idea de que entre, ¿no? Ahí está justamente. Activo no corriente ya ha entrado a cabalidad, ¿no? Todo esto es el activo corriente. Su pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, ahí está también el patrimonio y como pueden observar, a cabalidad ha sido insertado esto. Bien, ¿qué es lo que hago normalmente en un archivo de Word? No, que bueno, si estamos con máquina es lo más razonable. Aquí seguramente primero vamos a insertar el procedimiento de los ratios financieros, los cocientes financieros. Después vamos a decir más abajito la fórmula que estamos utilizando en el primer indicador, estos cocientes que son de liquidez, ¿no es cierto? Después más abajito voy a poner el gráfico. Si estoy realizando el gráfico, aquí del Excel es copiar y pegar hacia el Word, ¿no? Ahí va a estar el gráfico. Y enseguida vamos a poner su interpretación, ¿no? La interpretación que justamente se ha realizado para este primer indicador, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma de ir mostrando justamente los resultados que estamos obteniendo en estos cocientes, ¿no? Indicadores financieros. Bien. Listo, jóvenes. Con eso entonces, no sé si existe alguna consulta, alguna pregunta hasta donde he realizado. Bien, me parece que no hay ninguna consulta, ninguna duda al respecto.
Entonces, podemos continuar. Bien. Vuelvo entonces hacia la presentación. Eso era, bueno, era la manera, ¿no? Como he ido generando este gráfico, el cual estoy mostrando justamente en pantalla. Y bueno, ¿no? De aquí en adelante solamente ver los elementos que están en el gráfico para tener idea, ¿no? De cómo se ha realizado el mismo, eso desde el Excel. Bien, voy a continuar entonces en los siguientes cocientes, indicadores y muestro gráficos, y ya no me voy a concentrar tanto porque ya, insisto, ya les he mostrado cómo se ha generado el gráfico, ¿no? Y bueno, directamente me voy a concentrar en lo que estoy observando en el gráfico para poder realizar comentarios al respecto. Bien. Indicador número 2. El número 2 se llama cociente seco de liquidez o de la prueba ácida. Bien. La fórmula que tiene este indicador, en el numerador está el activo cociente, pero se le está restando el activo realizable. En el indicador número 1 solamente teníamos activo cociente. Ahora en el número 2 a ese activo cociente le estamos quitando el activo realizable y en el denominador sigue el pasivo a corto plazo. En otros términos, en el numerador es lo mismo que decir activo disponible más activo exigible sobre el pasivo a corto plazo. Si reemplazamos valores en esta fórmula, entonces activo cociente 527.462,64 menos el activo realizable 97.078,31 y todo eso sobre el pasivo a corto plazo 64.090,32. El resultado nos da aquí 6,72. Ese es el análisis, esa es la herramienta. Entonces ahora realizamos su interpretación. La interpretación dice, por cada boliviano financiado por el pasivo a corto plazo, la empresa dispone de bolivianos 6,72 en activo corriente, sin tomar en cuenta su activo realizable y considerando el cobro de su activo exigible. Bien, entonces, bueno, lo que tenemos en la fórmula es lo que se ha indicado en la interpretación, pero aquí estamos indicando que tenemos un valor de 6,72 como resultado. Bien. Este indicador entonces nos está midiendo igualito la capacidad de pago que tenemos para poder cumplir obligaciones con el pasivo a corto plazo, pero eso sí, al activo corriente le hemos quitado el activo realizable. Eso significa, a ver, voy a volver atrás por favor, eso significa que nuestro resultado 6,72 tiene que haber sido mucho menor al primer indicador. En el primer indicador teníamos ahí un resultado de 8,23, pero cuando le hemos quitado ese activo realizable, ahora el resultado es igual a 6,72. Por supuesto que si es más representativo el activo realizable, este resultado va a ser mucho menor. Bien. Gráficamente entonces muestro la parte azul representa el activo disponible y el activo exigible 430.384,33 y ahora la parte amarilla representa el pasivo a corto plazo, ¿no? Todavía lo que podemos aquí indicar es que nuestro activo disponible y exigible es mucho más grande que ese pasivo a corto plazo. Bueno, el estándar en este tipo de indicadores es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que por cada boliviano de pasivo a corto plazo deberíamos tener también un boliviano en activo disponible y activo exigible. Bien, entonces ahí tengo una línea roja que estoy marcando. Lo que está por encima de esa línea roja en mi activo disponible exigible es lo que deberíamos tener. Eso idealmente, ¿no? Como estándar, como punto referencial. Y lo que está por debajo es lo que tenemos en exceso. Tenemos en exceso, en activo disponible exigible, todo ese gran espacio, ¿no? Toda esa gran masa azul, ¿no? Entonces, eso es el exceso, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces como conclusión? Que la empresa todavía continúa acumulando demasiado activo disponible, activo exigible, está todavía concentrando demasiado de estos recursos para enfrentar su pasivo a corto plazo, ¿no? Insisto, aquí el estándar es igual a 1. Bien,
Entonces, como pueden observar, ¿no? Una cosa es analizar con numeritos, cuando analizamos con gráficos es de repente mucho más fácil entender, ¿no? Entender esto que estamos haciendo con los cocientes. Bien, esto en el indicador, entonces, número 2, indicador número 3, se llama cociente absoluto de liquidez o de tesorería. Bueno, la forma que tiene es muy similar a las anteriores, solo que en el numerador, en comparación con el anterior, además de quitar el activo realizable, ahora le estamos quitando el activo exigible al activo cociente. Entonces, nos estamos quedando con el activo disponible y lo estamos comparando con ese pasivo a corto plazo en forma, pero de cociente, ¿no? Entonces, numerador activo disponible y denominador pasivo a corto plazo. En el numerador tenemos 272.215,85. En el denominador tenemos 64.090,32. Realizando ahí la operación recomendada, tenemos 4,25 como resultado, ¿no? En el primer indicador el valor era 8,23, bueno, en el número 2 era 6,72 y ahora ha bajado a 4,25. ¿Qué significa eso? Bueno, que teníamos un activo exigible bastante representativo, bueno, que ha provocado esta disminución en el resultado hasta llegar a 4,25. Bien, interpretación. La interpretación dice: por cada boliviano financiado por el pasivo a corto plazo, la empresa dispone inmediatamente de bolivianos 4,25 en activo disponible. Bien. Bueno, entonces, por cada bolivianito de este pasivo a corto plazo, nosotros tenemos como empresa 4 bolivianos,25 en activo disponible, ¿no? Y ahí hablamos de disponer, pero inmediatamente, claro, porque lo que tenemos en el activo disponible no hay que cobrar ni hay que vender, sino se dispone de manera libre en cualquier momento, ¿no? Por eso dice de manera inmediata. Bien. Si de esto, bueno, observamos el gráfico justamente para ver cómo están estos elementos. Tenemos la parte azul que representa el activo disponible y tenemos el verde, el sector verde que representa al pasivo a corto plazo. Estándar para este tipo de indicadores dice que es de 0,5. Es decir, deberíamos tener idealmente, a ver, creo que eso está mucho, más o menos por ahí, deberíamos tener idealmente 0, bueno, por cada boliviano de pasivo a corto plazo deberíamos tener 0,5 de boliviano en activo disponible, ¿no? Entonces deberíamos tener la mitad, ¿no? Del pasivo a corto plazo en activo disponible. En otros términos, deberíamos tener el doble, bueno, en este caso no el doble, ¿no? Sino la mitad de, no era el doble, sino la mitad de de un bolivianito de pasivo a corto plazo en activo disponible, ¿no? Confundí con el primer indicador, ¿no? Donde era el doble, ¿bien? Bueno, si hacemos eso, entonces la línea horizontal representa justamente ese valor de 0,5, que es la mitad, ¿no? Del pasivo a corto plazo. Y lo que está por debajo de la línea horizontal roja, es el exceso que tenemos en activo disponible. Entonces, la empresa está concentrando demasiado activo disponible, ¿no? No necesita tanto activo disponible. Bueno, esto está ocurriendo, ¿no? Justamente en la fecha de corte, al 31 de diciembre, ¿no? De esta nuestra práctica número 4, gestión 2016, ¿no? Bueno, va a depender mucho, ¿no? Los momentos en los cuales se hace este corte para ver si aún continúa manteniendo esta cantidad de activo disponible. Pero en este caso, al corte está con ese valor de, bueno, de esa cantidad en exceso, ¿no es cierto? El valor que teníamos era de 4,25, ¿no? Por cada bolivianito de pasivo a corto plazo es demasiado. Esto, en otros términos, jóvenes, significa que la empresa tiene recursos en efectivo
inmovilizados, o sea, están congelados sus recursos, ¿no? No está haciendo nada con eso. Por eso justamente se tiene esa cantidad de recursos en activo disponible, ¿no? Y la idea es, insisto, que tenga solamente 0,5 y no ese valor de 4,25. Bien. Bueno, entonces aquí bastante dramático. En conclusión, la empresa concentra demasiado activo disponible, ¿no? Y esta es la causa justamente por la cual indicábamos, ¿no? En el anterior procedimiento de los porcentajes integrales que la empresa estaba concentrando demasiado activo corriente. Si vuelvo, a ver, esto lo voy a descongelar. Si vuelvo justamente a ese anterior procedimiento, a ver, esto solamente para recordar, ¿no es cierto? Aquí me parece que era. Ahí está, ¿no? Cuando teníamos ahí el comentario número 1, decíamos que teníamos un activo corriente, la parte azul, ¿no? Que era bastante grande. Decíamos que el mayor grado de representación ahí era por el activo disponible, 51,61%. ¿Y cuál era la causa justamente de eso, no? Bueno, ese activo disponible, ¿no? Que estaba explicado por sus bancos moneda nacional. Pero en el activo corriente teníamos demasiado activo disponible, ¿no? Y eso estamos apreciando justamente desde otro punto de vista también explicado, por supuesto, desde el punto de vista de los cocientes, ¿no? Y ahí concluimos que el negocio sí está concentrando mucho activo corriente, explicado por su activo disponible, ¿no? Y aquí, por supuesto, desde el punto de vista de la capacidad de pago para poder cumplir obligaciones con su pasivo a corto plazo. Bien. Listo. Siguiente indicador. Indicador número 4 es el capital de trabajo, que propiamente no es un cociente, pero sí es un indicador, el capital de trabajo. Por definición, el capital de trabajo se divide en dos. El primero de ellos es el capital de trabajo bruto, que es igual al activo corriente. Es lo mismo que decir activo corriente. Bien, si reemplazamos valores, entonces el capital de trabajo bruto es igual a 527.462,64. Desde su interpretación, si realizamos la misma, podemos decir que la empresa dispone de bolivianos 527.462,64 en activo corriente, ¿no? Esa es la interpretación, así de sencillito, ¿bien? Pero además de eso, el capital de trabajo se divide en capital de trabajo neto, que es igual al activo corriente menos el pasivo a corto plazo. Si reemplazamos valores, entonces 527.462,64 menos 64.090,32. Como capital de trabajo neto tenemos un valor de 463.372,32. La interpretación, ¿cómo sería? Bueno, la empresa dispone de bolivianos 463.372,32 en activo corriente después de pagar su pasivo a corto plazo. Bueno, lo que estamos haciendo en la fórmula, ¿no? Al valor que tenemos como activo corriente, le estamos quitando el pasivo a corto plazo. Ese hecho de quitar es como si fuera que se está pagando. Entonces, lo que me queda de activo corriente después de pagar las deudas de corto plazo, ¿no? Y bueno, después de esas interpretaciones, gráficamente, ¿cómo se puede observar al capital de trabajo primero bruto? Aquí está el capital de trabajo bruto, toda esa parte, a ver, es el neto, a ver, toda esta parte azul representa justamente ese capital de trabajo bruto. Y bueno, podemos observar que es grande, es enorme esto que tenemos ahí como activo corriente, ¿no? Capital de trabajo bruto. Pero el análisis es mucho más significativo si consideramos ahora el capital de trabajo neto. Ahí está el capital de trabajo neto, que también es una cosa grande, es enorme, pero
Lo que sí quiero que observen es que al comparar contra elementos en el otro lado del pasivo y del patrimonio, podemos observar de que no existe el pasivo a corto plazo. ¿Por qué no existe el pasivo a corto plazo? Porque este gráfico me está mostrando lo que me queda de activo corriente después de haber pagado el pasivo a corto plazo. Si he pagado el pasivo a corto plazo, entonces es lógico pensar que no tenemos ya pasivo a corto plazo, ¿no? Porque ya ha sido pagado, ¿no? Y aún después de haber pagado esas deudas del pasivo a corto plazo, tenemos todavía esta gran cantidad de recursos en capital de trabajo neto. Ahora, quiero ser bastante enfático con lo siguiente. En este indicador, en el capital de trabajo neto principalmente, podemos tener tres posibles resultados. El primer resultado posible es cuando el activo corriente es mayor al pasivo a corto plazo, cosa que está sucediendo ahora en el ejemplo, ¿sí? Eso puede suceder. Mientras mayor sea el capital de trabajo neto, mientras más grande sea, uno puede entender como algo bueno, algo positivo para la empresa. Sin embargo, no necesariamente es algo bueno. Un valor de capital de trabajo neto muy grande significa de que la empresa es conservadora, de que no toma demasiados riesgos. Para algunos de repente eso es bueno, pero cuando uno está trabajando especialmente con endeudamientos, de repente no es bueno ser muy conservador. A veces hay que ser agresivo, ¿no? Entonces, insisto, si el capital de trabajo neto es positivo y es un valor muy grande, significa que la empresa es conservadora. Segundo escenario, puede ser que el activo corriente sea igual al pasivo a corto plazo. Eso va a provocar que el capital de trabajo neto sea un valor de cero. Un valor de cero en capital de trabajo neto es algo, por supuesto, completamente posible. Significa que la empresa es agresiva. Bueno, ha tomado sus riesgos y eso está provocando que tenga un capital de trabajo neto que sea igual a cero. Un tercer escenario que ocurre también, aunque no tan frecuentemente, es cuando el pasivo a corto plazo es mayor al activo corriente. ¿Qué va a provocar eso? Que el capital de trabajo neto sea un valor negativo. Un valor negativo de capital de trabajo neto significa que la empresa es muy agresiva, que ha tomado demasiados riesgos, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgos, siempre tenemos, ¿no?, dos posibles resultados, ¿no? Obtener utilidades, pero buenas utilidades, o, bueno, obtener pérdidas, ¿no? Cuando tomamos muchos riesgos puede ocurrir cualquiera de esos dos, ¿no? La cuestión es para disminuir esos riesgos, ¿no? Para, de alguna manera, controlar algunos elementos que provoquen resultados positivos, es bueno tomar decisiones acertadas, ¿no? Tener buenas estrategias en caso de que los riesgos sean bastante, pero bastante considerables, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos al indicador número 4 como capital de trabajo. Bien, ahí también teníamos los gráficos para poder entender justamente lo que está sucediendo. Bien, indicador número 5 es un cociente. El cociente es del capital de trabajo. En la fórmula tenemos en el numerador el capital de trabajo neto, que viene del indicador número 4, pero ahora comparado contra las ventas. Las ventas es un elemento que viene del estado de resultados, ¿no? El capital de trabajo neto viene directamente del balance general. Y como les decía, se hacen comparaciones, ¿no?, en términos de estado de resultados y del balance general, incluso de forma cruzada. ¿Bien? Reemplazamos valores, numerador 463.372,32, denominador las ventas 575.766, el resultado me da igual a 0,80. Interpretación de este resultado, decimos, por cada boliviano generado en las ventas, la empresa invirtió boliviano 0,80 en su capital de trabajo neto. De forma gráfica podemos apreciar ahí justamente toda esta parte azul representa las ventas. De estas ventas, sin embargo, lo que se va hacia el capital de trabajo neto
Ahí voy a trazar una línea, aunque no sea preciso. Ahí está. Lo que está por debajo de la línea horizontal en las ventas es el valor que se va hacia el capital de trabajo neto, ¿no? Se va a ese lado como inversión, por supuesto, ¿no? Porque no nos olvidemos que tenemos un capital de trabajo neto positivo, ¿no? Activo corriente menos pasivo a corto plazo. Bien, entonces, de repente esa es la causa por la cual tenemos tanto capital de trabajo neto positivo, porque justamente de estas ventas se va ese 80%, ¿no? Salía un 0,80, ¿no? Si quiero hablar en porcentajes, lo multiplico por 100, entonces un 80% de las ventas se va hacia el capital de trabajo neto, pero como inversión, ¿bien? Como inversión, ¿bien? Listo, entonces ahí tenemos nuestro análisis de este cociente del capital de trabajo. Muy bien. Hasta ahí entonces tenemos los cocientes que están relacionados con la liquidez. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente clase, jóvenes, los cocientes de apalancamiento o endeudamiento, ¿sí? La idea, jóvenes, es que comiencen a realizar sus prácticas, insisto, utilizando justamente este procedimiento, estos cocientes. Hasta aquí ya estamos viendo 5 cocientes, 5 indicadores. Eso significa que en 4 prácticas ya tienen 20 indicadores para ir trabajando. Bien, insisto, vayan realizando sus prácticas, puesto que si no quieren hacerse vencer con el tiempo, es mejor hacer de a poquito, ¿no? Después, al final, como les digo, vamos a tener entre unos 20 a 25 indicadores más o menos. Si son 20, estaríamos hablando de 80 indicadores, ¿no? En total, ¿no? Con todas sus prácticas, ¿no? Y han observado cada uno de los indicadores, tiene su interpretación y además de eso podemos generar su gráfico también, ¿no? Eso del gráfico, por si acaso, igual que en el anterior procedimiento, es un plus, ¿bien? Es un plus presentar prácticas con gráfico, ¿bien? Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a quedar aquí. Dicen una pregunta. Dice, yo tengo una pregunta. Ya, luego sigue alguien que estaba hablando también, ¿ya? Sí, por favor. Sobre los indicadores, eso, lo que tenemos que hacer es hacerlo igual en grupo o hacerlo individual. Lo de los grupos jóvenes, creo que no vamos a trabajar ya con grupo, porque, bueno, la siguiente clase les voy a hablar de esto, o sea, les voy a decir mi decisión, pero he tenido malas experiencias con las anteriores prácticas. Los grupos parece que no han funcionado bien, porque he recibido varios reclamos en el WhatsApp personal de compañeros suyos, bueno, no solamente ustedes, sino otros grupos también, bueno, de otra carrera, ¿no? En el sentido de que se han peleado, que no hace, que me tiene que mandar y no me manda hasta ahora y sigo esperando, ¿no? Y eso el último día, el día viernes, en la tarde he comenzado a recibir ese tipo de mensajes, ¿no? Y me parece que no han trabajado bien, que parece que uno nomás ha trabajado, ¿no? Bueno, tal vez por las distancias, ¿no? Entonces ha sido muy complicado. Entonces, estoy casi convencido de no trabajar con grupos, ¿bien? Porque, bueno, la idea mía era que se colabore, ¿no? Pero parece que en algunos casos se han perjudicado. Alguno por ahí me ha escrito algo así, me ha dicho, a tal lo he sacado de mi grupo, dice, creo que el otro no quería salirse, pero el otro lo ha sacado, entonces como que se han peleado. Y no me ha gustado y prefiero no trabajar con grupos, ¿no? Prefiero, pero insisto, la siguiente clase, el día jueves, les voy a manifestar justamente lo que he decidido. Lo que estoy haciendo primero es acabar de tabular sus notas y ahí voy a justamente decidir si vale la pena o no vale la pena sencillamente. Bien, pero por el momento, bueno, vayan trabajando individualmente, ¿no? Pero después ya, insisto, el día jueves les aviso la decisión que tome. Bien, siguiente, por favor. Dice, yo tengo una duda. Sí, Hola, sí, ¿me sí, escucha? hola. Sí. Ah, ya. Este, ¿A qué se refiere más o menos con conservador o agresivo esa parte? Si me puede especificar, Liz, no me entiendo esa parte. A ver, si ya les ha ocurrido, me van a comprender, y si no les ha ocurrido,
Me van a comprender también cuando le suceda. Bien. Por supuesto, no se vincula al capital de trabajo, pero en personas naturales me parece que sí ya podemos hablar de un capital de trabajo. A ver, dicen, una persona quiere comprarse un vehículo. Un vehículo, digamos, puede ser más o menos en función del tipo de vehículo, pero $20,000. Te quieres hacer del vehículo. Quieres el vehículo, averiguaste y tiene un precio de $20,000. Ya. Tienes dos opciones para comprar el vehículo. Lo puedes comprar al contado o lo puedes comprar a crédito. Si quieres comprar al contado, bueno, dices, no, bueno, no tengo plata ahorita, no tanto había valido un vehículo, no pensé que era 5,000 nomás, por decirte, no, pero 20,000 no es demasiado. Ya, pero quiero el vehículo. Dos alternativas. Lo compras al contado o lo compras a crédito. Para comprar al contado, primero tienes que ahorrar. Entonces, el momento en el cual quieres el vehículo, no lo vas a tener el vehículo, porque has decidido ahorrar. Estás trabajando, tienes sueldo, ya. Comienzas a ahorrar. Tal porcentaje de mi sueldo va al ahorro pro vehículo y tal valor va a los gastos. Ahorras. ¿En cuánto tiempo puedes llegar a ahorrar? Ya, digamos, no tienes plata, ya, los $20,000. ¿En cuánto tiempo puedes ahorrar $20,000? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿4, 5? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Va a depender, por supuesto, mucho de cuánto estén ganando, ¿no? De la realidad de cada persona. Va a depender mucho de eso. Bueno, conservador es, bueno, no tomar riesgos, no arriesgarse y ser conservador, ahorrar, aunque eso represente que lo que deseas, lo que quieres, lo vas a realizar después. Dices, ¿no? A ver, queremos abrir como empresa una nueva sucursal. Necesitamos invertir entonces. ¿De dónde viene la plata? Bueno, saquemos de la caja, pero no hay plata en la caja. Le pediremos a los socios, pero los socios no quieren aportar más plata. Bueno, como empresa entonces hablamos con los socios y decimos, nos prestaremos plata. Ser conservador dice, bueno, no tenemos plata, no queremos endeudarnos, entonces primero iremos reuniendo. Este año tendremos utilidades, el otro año más, y con la plata que tengamos abriremos recién el subsiguiente año la sucursal que tanto deseamos. Ya, implica pero esperar, sacrificar tiempo. Persona agresiva, la persona natural. No, con la plata que estoy ganando no voy a esperar ni 1, ni 2, ni 3 años. Con la plata que estoy ganando voy a ir al banco, voy a pedir un crédito para comprar ese vehículo que quiero. Listo, lo haces. ¿Cuál es el riesgo? Te estás endeudando. Pero esa es una actitud agresiva. Está tomando las decisiones agresivamente. Es agresivo en la toma de sus decisiones. La empresa hace lo mismo, ¿no? Como persona jurídica. Se presta plata también. Dicen, no vamos a esperar utilidades. Los socios no quieren poner plata, pero buscamos el apoyo de ellos, buscamos su consenso, su aprobación y decidimos obtener un crédito bancario. El crédito bancario es tomar un riesgo, porque hay que estar muy seguros de que vamos a poder cumplir con el pago de intereses y, por supuesto, con las amortizaciones que implica el crédito bancario, ¿no? Entonces, a eso se refiere ser conservador y ser agresivo, ¿no? Esto, pero por supuesto, en términos de administrar su capital de trabajo, ¿no? Ahí donde hablamos del activo corriente y hablamos de su pasivo a corto plazo. A eso se refiere. Gracias. Bien, Joana Almendras dice, a ver, no sé si, bueno, me imagino que es para poder compartir, ¿no? La anterior clase no pude entrar por motivo de que no me llegó el enlace. ¿Podrías repetir de este nuevo tema sobre las prácticas y hasta cuándo se tiene que entregar? La anterior clase no he hablado nada, pero de esto, Joana, estas nuevas prácticas que estoy marcando ahora no tienen plazo y tienen que estar haciendo, pero es bastante cantidad de cocientes, como les digo, lo que tienen que presentar. Y la presentación es todo por plataforma, por si acaso. Bien, todo por plataforma, ¿no? En cuestionario
y en tarea, ¿no? O sea, presentar el archivo justamente de de la resolución, ¿no? De lo que están presentando en el cuestionario. Bien. Otra pregunta más que tengan tal vez al respecto. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. El día jueves vamos a continuar. Tenemos que ver los cocientes de endeudamiento, apalancamiento y seguramente también vamos a ver cocientes de giro o de actividad, ¿no? Que es lo que sigue después. Bien, listo, jóvenes, entonces quedamos aquí formalmente.